Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla este paisaje del Cerro de Chiconautla o Cerro de Tecalco, que pertenece al municipio, a 3 municipios, a Ecatepec, a Colman y a Tecámac. Y aquí vemos este borde que es uno de los terraceados prehispánicos que todavía subsisten en este cerro. El Cerro de Chiconautla debe ser declarado ya Patrimonio Histórico de México por la gran riqueza arqueológica que contiene. Se debe parar ya la destrucción del Cerro de Chiconautla. Se debe parar el avance de la mancha urbana sobre este cerro y se debe parar la actividad minera en este lugar para que este sitio sea destinado a la investigación arqueológica, porque es patrimonio histórico de todos los mexicanos. Reanudamos nuestro programa. En nuestra anterior sesión estábamos hablando sobre la polémica entre obregonistas y carrancistas, esta carta que envió Cándido Aguilar, que fue secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza y además su yerno, aclarando que quien asesinó a Obregón, a Carranza, fue precisamente Obregón, acusando a los obregonistas de terribles cosas en contra de la estabilidad del gobierno mexicano. Cándido Aguilar aclaró en esta carta que envió a Excelsior en 1927 que no fue amnistiado, ni prometió bajo su palabra de honor abstenerse de participar en los asuntos públicos de mi patria, que ningún tribunal lo había privado de su ciudadanía y que tenía tanto derecho como el general Obregón de dirigir la palabra a mis conciudadanos, y aún más si se piensa que yo no persigo ambiciones egoístas ni aspiro a prebendas, honores o recompensas. Soy de la opinión de que los revolucionarios de la antigua guardia debemos dejar el lugar a las generaciones nuevas, pues no creo que nosotros seamos los únicos capaces de gobernar al país. Dijo que su retorno lo debía a las gestiones hechas por el secretario de Gobernación y a la benevolencia del presidente de la República. Y aunque Calles no le impuso ninguna condición para volver, espontáneamente le ofreció no hacer política en contra de su gobierno. El Congreso, olvidando los sacrificios del pueblo, mutiló ilegalmente la Constitución para favorecer los intereses personales de Obregón, burlando el principio de no reelección. Con el desconocimiento del gobierno de Victoriano Huerta, por medio del decreto del 19 de febrero de 1913, fue que el gobernador Venustiano Carranza, y no Obregón, quien revivió la Revolución Mexicana. Obregón pretendió destituir a Carranza de la presidencia, y a pesar de ello, ante su petición de perdón, Venustiano Carranza lo rehabilitó militarmente, poniendo a su disposición tropas que estaban a mi mando, del general Cos y de Cesáreo Castro, con las que Obregón pudo tomar Puebla. Después se le incorporaron las fuerzas del coronel Joaquín Amaro. La batalla de Celaya no fue ganada por Obregón, sino por las tropas del general Cesáreo Castro y los generales Maicote, Alejo G. González y Jesús Novoa. En Irapuato se incorporaron a Obregón las fuerzas de los generales Murguía y Diegues. El 3 de junio Obregón fue herido casualmente cuando iba caminando
por un casco de metralla que reventó. Se dirigía a conferenciar con el general Murguía, a quien no quiso apoyar ante los ataques de Villa en El Resplandor. Mientras Obregón se curaba de sus heridas en su carro Siquiciba, Murguía tomaba León, consumándose con esta victoria el triunfo más importante. Obregón nunca perdonó a Murguía el haber sido el héroe verdadero en León, en contra de los traidores Villa y Ángeles. Obregón no hizo la revolución, solo fue un instrumento de ella. La revolución la hizo el pueblo. En torno a la muerte de Venustiano Carranza, el general Cándido Aguilar afirmó que la postulación a la candidatura a la presidencia de la República de Carranza fue un acuerdo entre los jefes de la revolución en beneficio de la consolidación de la paz pública. A convocatoria del general Pablo González, se reunieron en el Salón de Acuerdos del Castillo de Chapultepec Obregón y Cándido Aguilar, y ahí decidieron proponerle a Carranza la candidatura. Venustiano Carranza aceptó a condición de consultar al elemento revolucionario. De ahí nació el Partido Liberal Constitucionalista. Aguilar aseguró que Venustiano Carranza le confesó que consideraba a Obregón como su franco y declarado enemigo y esperaba de él toda su hostilidad, pero que nunca se imaginó que el que había sido su amigo y subalterno ordenara a un enemigo de la revolución como Rodolfo Herrero, por conducto de Basabe y Piña, le quitara la vida, como lo hicieron cobardemente cuando Venustiano Carranza dormía en una choza de Tlaxcalaltongo, Puebla. La muerte de Carranza no la consumó el ejército. La nación también es inocente en ella. La orden de matarlo la dio usted, señor general Obregón. Así se expresaba Cándido Aguilar. Cándido Aguilar, en su misiva a Excelsior del 24 de septiembre de 1927, también invitó a Obregón a decir la verdad sobre tantos jefes que fueron sus compañeros de armas, que le ayudaron a triunfar y a quienes usted pagó con la muerte. Concluyó admitiendo que si Obregón no renunciaba a la candidatura y no permitía que la sucesión presidencial se resolviera pacíficamente, entonces la nación debe prepararse a sufrir todas las calamidades posibles. Pues lamentablemente, Cándido Aguilar tuvo voz de profeta, porque al país le cayeron todas las calamidades por estos intereses espurios de los generales que secuestraron la Revolución Mexicana, como Obregón y Calles. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: manifestación en Pachuca al general Álvaro Obregón. Desde las oficinas de las comunidades agrarias, el senador José Rivera atacó a los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, diciendo que la espada del general Obregón se había lanzado sobre los rostros de estos y que Obregón iría a recogerlo honrosa y gloriosamente. En su discurso, Obregón calificó a la prensa capitalina de reaccionaria y dijo que Gómez y Serrano forman la farándula de políticos fracasados, ambiciosos
y que están buenos para una jauría zoológica. Hay que sepultar los nombres tristemente ridículos y célebres de los generales Gómez y Serrano. El candidato Arnulfo R. Gómez calificaba a Obregón como el candidato de la imposición y a la gente que asistía a sus concentraciones como manifestantes ambulantes. Lo mismo declaraba el ingeniero Vito Alessio Robles, presidente interino del Partido Nacional Antireeleccionista. Bueno, pues así se expresaba Obregón de sus contendientes políticos, buenos para una jauría zoológica que había que enterrar ya en un panteón. Qué forma tan vulgar, tan corriente de expresarse de un candidato a la presidencia de la República como lo era Álvaro Obregón, un verdadero criminal. Y de acuerdo a la voz de profeta de Cándido Aguilar, pues pocos días después de estas declaraciones, vinieron los levantamientos de Arnulfo R. Gómez y de Francisco R. Serrano, particularmente de Arnulfo R. Gómez, y en efecto, ambos fueron asesinados y fueron sus nombres pues sepultados, como decía Obregón, sobre todo de una manera tan injusta como fue el asesinato de Francisco R. Serrano en Huitzilac, Morelos, junto con una decena de sus seguidores, sin ningún juicio previo. Así a mansalva lo mataron junto con sus seguidores por órdenes precisamente de Obregón y de Calles, los fundadores del actual Estado mexicano. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestro próximo programa, Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.